Diputado Julián Galdeano. Gracias, señor presidente. Voy a acercar para que quede en la versión taquigráfica y hacer breve algunas pequeñas consideraciones. En primer lugar, creo que obviamente compartir mucho de lo que acá se dijo. Decía el diputado Giustiniani, daba una semblanza de la situación crítica que vive nuestra provincia en términos de la crisis sanitaria, la economía de los santafesinos, la situación con las perspectivas que el informe de los propios funcionarios del Ministerio de Salud brindaron hace unos días a legisladores de esta Cámara. Y la verdad que alguna reflexión respecto a este proceso complicadísimo que también varios lo expresaron, comenzó allá por diciembre con, nosotros decimos, una serie de desencuentros permanentes entre legisladores de la oposición, entre dirigentes políticos de esta provincia y quien tienen responsabilidad institucional de gobierno. Y obviamente que hay un antes y un después de este proceso con el surgimiento de la crisis sanitaria y todo lo que eso implica y la necesidad de abordarlo desde otra óptica o con otra impronta o siendo no tan meticuloso en la defensa de algunos pensamientos o posiciones políticas, porque obviamente la situación amerita que uno actúe de otra forma y los tiempos parlamentarios en general son diferentes a los tiempos con los que debe abordarse un plan de contingencia en la situación que vive la provincia y el país. Pero simplemente reflexionar acerca de si tiene lógica o tiene razonabilidad los niveles de diálogo institucional que hemos tenido en Santa Fe y que exhibimos hoy en términos políticos entre los distintos actores de la provincia. Eso no es imputable ni a un legislador, ni a un dirigente político, senador o diputado o al gobernador, es un dato objetivo de la realidad. Es razonable que la vicegobernadora de la provincia tenga que dirigirse por un mensaje de Facebook al presidente de la Cámara de Diputados estando a 20 metros o teniendo su teléfono celular o existiendo mecanismos de comunicación mucho más sencillos que hoy pueden exhibirse. Hasta es impersonal esa manera de tratar a alguien con el que supuestamente se quiere conseguir algo o obtener al menos un nivel de interacción o de articulación. No tiene absolutamente ningún fundamento en términos de razonabilidad, inclusive de los propios objetivos que alguien puede perseguir. Pero desgraciadamente este nivel de intolerancia o de agresividad o de falta de lógica en las relaciones políticas e institucionales fue lo que ha caracterizado este proceso desde el principio. Nosotros decíamos en algún momento que eso tenía que ver con la incapacidad política de ponernos de acuerdo en un diagnóstico común sobre la situación de Santa Fe, de sus finanzas públicas, de su situación social, de la situación de las instituciones del Estado para abordar los problemas que íbamos a tener que seguir enfrentando porque venían de tiempo y nuevos que vaya si los tenemos y que se exhiben en el día de hoy. Y en eso hay un principio del derecho de que nadie puede alegar su propia torpeza y nosotros tenemos que hacer una autocrítica de que también tenemos responsabilidad en este nivel de falta de articulación. Obviamente que el Ejecutivo la tiene, obviamente que la agresión y declaracionismo permanente de algunos actores importantes, funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, no han ayudado a la convivencia institucional y democrática entre la legislatura, sectores de la política y sectores del gobierno, del Poder Ejecutivo. Pero también nosotros. Pensar que nosotros podemos dictaminar algo sobre la base de un pensamiento propio y no del mensaje del Ejecutivo no tiene antecedentes en la historia institucional de la provincia. Es como que venga un mensaje del presupuesto y diga, no, yo voy a hacer este otro y tengo mayoría y lo voto. El presupuesto lo formula el Poder Ejecutivo. Y en este caso la potestad de endeudamiento, para qué quiere el dinero, también es una potestad a acordar con la legislatura, pero sobre la cual el Ejecutivo tiene que establecer prioridades. Nosotros podemos direccionar, objetar, modificar en la medida que generemos una instancia de consenso, no que querramos imponer una coyuntural mayoría parlamentaria. Y vaya también la autocrítica para nosotros mismos, porque ni siquiera con los de enfrente, que es la Cámara de Senadores, pudimos tener una articulación. Ya no con el Ejecutivo que se encerró, agredió, acusó, ya con los senadores que están acá al lado. O nosotros pensamos una pulseada permanente entre las cámaras para ver quién saca los 2/3, quién te modifica más esto, quién cambia lo otro. Es no conocer el funcionamiento institucional del Parlamento de Santa Fe.
es bicameral y va a seguir siendo bicameral y tenemos que buscar mecanismos de entendimiento con el Senado a los efectos de que las cosas que queremos modificar o que la mayoría de la Cámara de Diputados pretende modificar también tengan posibilidades concretas de ser viables en términos legislativos con la Cámara de Senadores. A mí me hubiera gustado mucho más que esta ley saliera con el dictamen de minoría, ya ni siquiera con el de mayoría, que también lo hubiera votado con las dos manos, en la ley de emergencia que sancionó esta Cámara de Diputados, que revisó la Cámara de Diputados lo que sancionó los senadores. También el dictamen de minoría del peronismo hubiera sido más aceptable. Ahora, nosotros no podemos alegar nuestra propia torpeza de que ahora sancionamos lo peor porque vino del Senado, porque nosotros tampoco tuvimos la inteligencia política para generar un acuerdo, que ese dictamen, transformarlo en ley nosotros y después articular con el Senado para que eso sea una ley definitiva. En definitiva, es una cuestión que tiene que ver con lo plagado de desencuentros que tuvo este proceso, donde nadie tiene la culpa, pero todos la tenemos en parte, y los niveles de responsabilidad van creciendo en medida de la responsabilidad institucional que cada uno de nosotros puede tener. Obviamente que a la mayoría, que al Ejecutivo le corresponde la mayor y que a las mayorías parlamentarias la que sigue. Pero estamos todos en la misma. Y obviamente que el antes y después ha hecho que lo que hasta hace un día eran superpoderes que no eran admisibles en términos constitucionales porque cedíamos facultades de la legislatura, ahora tienen otra lógica, porque sin esas facultades el gobierno no podrá accionar un plan concreto de combate de una crisis que nos afecta tremendamente y no podrá esperar los trámites de la legislatura, que son infinitamente más demorados o con menos celeridad. De modo tal que lo que antes no se justificaba constitucionalmente, desde el punto de vista de los principios democráticos, el respeto constitucional a la división de poderes, incluso aquellos mecanismos de control o facultades de control que tenemos en la legislatura, hoy tienen otra mirada porque hay que mirarlo sobre la base de que el Ejecutivo va a necesitar facultades concretas para una circunstancia extraordinaria. No es cualquier circunstancia sobre la cual tiene que actuar, sino una circunstancia que requiere inmediatez, que requiere celeridad y que requiere de mecanismos constitucionales e institucionales diferentes. Y la verdad que muchas de las cuestiones también sobre las que se ha hecho un excesivo hincapié publicitario, marketinero, a veces si raspamos un poquito no terminan siendo tan así y han quedado medio en el olvido. A ver, acá hay un decreto del gobernador que dice que abona un bono de 3.000 pesos a los agentes vinculados a la crisis sanitaria, enfermeros, agentes de la Fuerza de Seguridad y agentes de Sanidad. Y eso es lo que dice la ley, y que acá nos escandalizamos por señalar que se trata de trabajo en negro y que violamos los principios del derecho laboral. Y no estamos escandalizándonos por un decreto o con un bono que establece una asignación no remunerativa. La verdad que... Y no necesitó la ley el Ejecutivo para hacerlo, lo hizo por decreto. De modo tal que en la propia ley ni siquiera quedan claros los alcances de esa posibilidad que el Ejecutivo tendría. Entiendo que no habiendo habitualidad en el mecanismo de remuneración que se propone, al menos como herramienta del Ejecutivo, y no estableciéndose sí causales que no sean indefinidas en el tiempo, también están habilitadas constitucionalmente para hacerlo, como muchas otras facultades que ya el Ejecutivo tiene por derecho propio, como la renegociación de contratos, etcétera. Pero también nosotros nos extralimitamos un poco. En la media sanción de diputados establecíamos la obligatoriedad que el Ejecutivo continúe con todos los contratos y ejecute, y la verdad que eso hoy, el Estado está obligado a redefinir prioridades. No son las mismas de hace 3 meses. Si hace 3 meses teníamos un programa para hacer determinada obra, y desgraciadamente hoy vamos a tener que afectar recursos para atender otro problema que es más inmediato, y el otro lo tendremos que postergar, y el Ejecutivo va a tener que tener ese instrumento o esa herramienta para llevar esos cambios adelante. Pero en fin, nunca estuvo planteado un nivel de diálogo institucional que permitiera que razonablemente estas cuestiones estén sobre la mesa y haya un ida y vuelta entre la legislatura o los pensamientos de algunos sectores del Parlamento y el Ejecutivo provincial. No se dio. La verdad que no se dio.
Y vaya la autocrítica para nosotros también, porque ni siquiera lo hemos tenido con inteligencia, al menos en los resultados, con el Senado de la provincia. Y hoy estamos sancionando una ley que la verdad que nosotros entendíamos, podíamos abstenernos, votar a favor. Era importante que esto se termine, que el Ejecutivo comience, no ya a gobernar, que fue el reclamo que muchos le hicimos en esta propia Cámara en ocasión de tratar el mensaje inicial de la emergencia. Ya dar respuestas concretas, con herramientas y sin excusas a un problema que tenemos y que va a ir creciendo. Desgraciadamente, como decía el diputado Giustiniani. Y esas herramientas tienen que darse hoy. Y vaya si no estamos de acuerdo con muchísimos de los artículos que tiene esta ley. Es más, me hubiera quedado 1000 veces con el dictamen de la media sesión de diputados o con el dictamen de la minoría de diputados de aquella sesión. Pero esto es lo que hay hoy. Y no podemos ser ingenuos en pensar que el trámite parlamentario termina cuando yo voto. Sigue. Y continúa en la otra Cámara, y continúa en el Ejecutivo, y está la posibilidad del veto, y no podemos dejar de tener esos elementos sobre la mesa a la hora de analizar una estrategia parlamentaria y plantear modificaciones a una norma. Eso creo que es en definitiva lo que nos estuvo fallando, al menos de este lado del mostrador. Del otro faltó muchísimo. Y quizá, como bien se decía acá, esperemos que esto sirva, ya no habiendo excusas, ya no habiendo un tema que conspire contra la posibilidad de llegar a un entendimiento sobre lo que viene hacia adelante y teniendo todos responsabilidad institucional para dar una respuesta a los santafesinos que esto comience de otra manera a partir de la sanción de esta ley, más allá de las posiciones de cada uno. Yo la verdad que respeto muchísimo a aquellos que en su momento pudieron haber tenido una mirada de que era necesaria una ley y hoy se abstuvieron, porque en definitiva todos sabemos, hayamos votado lo que hayamos votado hoy, que hoy tuvimos, porque ya la hemos votado, sancionada una ley de necesidad, que es lo que el Ejecutivo estaba reclamando. No la ideal, con muchísimas cosas que quisiéramos haber cambiado, con muchísimas cosas que nos molestan que estén en esta norma, pero en definitiva, hoy, ante una situación de crisis, también dimos un mensaje a la ciudadanía y a la política. No nos vamos a quedar entrampados como estuvimos hasta ahora. Esperemos que esto sea el inicio de un diálogo institucional diferente entre los poderes, cuestión que no ha sido exhibida en la provincia de Santa Fe, al menos de diciembre hasta la fecha. Así que, dejando por escrito consideraciones de la diputada Jimena Sola, era lo que por eso justificamos nuestro voto afirmativo en este tema. Gracias.